Pusieron que yo andaba en Aruba averiguando que las personas estuvieran ilegales para mandarle inmigración, que yo era un sapo, que yo miles de cosas que yo sé que a la final a mí no me afecta, pero estoy aquí por eso, porque por mi familia, por mis hijos, mi esposa. En conclusiones, ellos quisieron hacerme daño, pero lo que yo hallo es que me están haciendo es crecer más con su odio. Lo que ellos no saben es que hay una fuerza más grande, que es el que me apoya, que es el que está allá arriba. Y todo lo que ellos están usando para mal, para mí me va a ir muy bien. Entonces yo también quiero aprovechar este medio para decirle también a todas esas personas que son inmigrantes, que no es fácil estar de inmigrante. Yo duré 4 años de inmigrante y no es fácil. Duré 2 años filmando en Guanacosta y no es fácil. Entonces yo no puedo prestarme para hacer esos tipos de comentarios, ese daño a esas personas que también están igual que yo, o yo estuve igual que ellos. Entonces no hallo el motivo de por qué esas personas hicieron ese comentario. Mi esposa posteó, dio una declaración en mi perfil de Facebook, dando la declaración que yo no tenía nada que ver con eso, y etcétera. Una persona que empezó a hablar, a hacer malos comentarios y instigando a que otros vinieran a golpearme. Después a nosotros llegó un audio de la misma persona que estaba en Facebook amenazándome que me iba a partir mi cara, que buscando a otra persona para que me vinieran a agredir al negocio, que él sabía dónde yo trabajaba, que yo estaba encerrado, miles de cosas. En realidad no tengo problema con nadie, con ningún barbero tengo problema. El único problema que yo no tengo, que ellos creen que tenga, es mi antiguo trabajo, pero no, ¿me entiendes? Yo no tengo problema con nadie y no he tenido ningún problema con nadie. Si se creen mi enemigo, yo no tengo enemigo, yo no soy enemigo de nadie. Yo vengo aquí a hacer mi trabajo.